Gente pequeña. Haciendo cosas pequeñas. Podemos cambiar el mundo. Aquí cabemos todos. ¿Y yo? Tú también. ¿Y yo? Vente para acá. Bienvenidos a otro podcast de Jesús María. Tenemos a Marisol y Marina, profesoras del colegio. ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, muy bien, aquí. Un placer conoceros. Encantada de estar aquí. Tengo muchísimas preguntas sobre todo lo que vamos a hablar porque no me entero muy bien, pero primero quiero que me contéis un poco pues quiénes sois y qué hacéis aquí en el colegio. Si quieres empezamos contigo, Marisol. Vale, pues nada, mira, yo soy Marisol y mi función en el colegio es orientar, o sea, soy la orientadora del colegio y además tengo la especialidad como profesora especialista en pedagogía terapéutica, con lo cual también tengo funciones de apoyo a los niños con dificultades de aprendizaje. Cuando dices orientar, ¿orientas a quién? Pues oriento a papás, a profes, al equipo directivo, a los niños. O sea, a todo el mundo. Todo el mundo. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Marina? Pues yo entré en el 2020 como tutora, profesora de lengua, ciencias naturales, mates, y ahora estoy dando música y danza desde infantil hasta sexto de primaria. Y encantada. Pues vamos a empezar a desengranar un poco todo este tema que vamos a hablar de alumnos ayudantes. Pues voy a empezar contigo, Marisol, que me cuentes un poco qué es este proyecto y cómo nace. Bueno, pues nace del plan de convivencia del colegio. Veíamos la necesidad de implantar un programa, un proyecto en el que los niños fueran los protagonistas. El plan de convivencia, perdona, sois los profesores, ¿no? El plan de convivencia, como su nombre indica, es un plan, un proyecto en el que se establecen unos objetivos y una forma de trabajo para poder tener una convivencia en el centro adecuada ¿Y quién se junta en esa convivencia? Digo, son profesores, ¿no? El plan de convivencia lo realizamos los profesores, claro, sí. Ok. Y entonces nace en ese plan de convivencia la necesidad de... Sí, lo que pasa que como todos a la vez no podemos trabajar, se generan como comisiones, comisión de convivencia, comisión de alumnos ayudantes. Entonces, en esa comisión es donde se vio la necesidad de establecer un proyecto a partir del cual los niños fueran los propios los protagonistas de la resolución de conflictos a diario que se puedan dar en el centro. Y Marina, en ese proyecto, ¿vale? O sea, ¿quién elegís? ¿Quién entra? ¿Cómo funciona? Pues en este momento somos 5 profesores que nos encargamos de coordinar el proyecto, aunque estamos, como dice Marisol, todos metidos. Y lo que hacemos es que elegimos a niños y niñas de cuarto a sexto de primaria. Bueno, en realidad digo elegimos, pero se eligen entre ellos. ¿Se eligen entre ellos? Sí. ¿Cómo es eso? Pues lo que hacemos es que presentamos el proyecto, sobre todo para los de cuarto, porque quinto y sexto repiten, a no ser que sean alumnado pues, que haya llegado ese año, y se les dice un poco pues, en qué consiste el proyecto y qué cualidades tiene un alumno ayudante, que puede ser estar disponible, ser empático, solidario... tener capacidad de escucha. Exacto. Y con esos valores que ya hemos trabajado sensibilizando a todas las clases desde cuarto hasta sexto, son ellos mismos los que votan a 2 personas. 2 por curso. Sí, 2 por curso. En este cole tenemos línea 2, entonces cuarto A, 2 personas, cuarto B, 2 personas. Total, 12. Total, 12. Exacto, y se va montando un proyecto de 12 niños. ¿Y esos alumnos ayudantes, a quiénes ayudan? A todos, Los compañeros también pequeñitos, digamos. O sea, sí se considera que a partir de cuarto hay una madurez emocional y una experiencia que de alguna manera sí que requiere este proyecto, ¿no? Sí. Pero bueno, es un proyecto que queremos que sea desde infantil hasta primaria. Al final el cole es un sitio donde pasamos muchísimas horas, queremos que se sientan como en casa y como antes mencionaba Marisol también, pues al final... queremos que sea como una familia, ¿no? Que es un poco el carisma de Jesús María. En realidad,
bueno, ya lo decía Claudina, ¿no? Y eso era su deseo, hacer del colegio un sitio cómodo, como si fuera tu casa, Claro. porque en el fondo aquí pasamos un montón de horas y, bueno, más que en tu propia casa. Total, sí, casi. Y Porque es la como- mayoría te la pasas durmiendo Claro. en Sí, casa. y es como dotar al alumnado de herramientas y recursos para que sean autónomos a la hora de resolver problemas. Y es que o sea, es muy bonito que estén los peques en el proyecto porque hay una mirada y hay un corazón y una confidencialidad o una picardía, una intimidad Sí, que solo tienen entre ellos. Entonces, hay sitios donde los adultos no llegamos. Entonces, al final es un proyecto, pues eso, de alumnos y profes trabajando para que Claro. todos estemos en un cole donde En convivamos bien. en el día a día del colegio, los adultos, por mucho que queramos estar presentes, no podemos estar presentes, no llegamos. Y esto no quiere decir que los alumnos ayudantes sean chivatos ni nada de estas cosas. No, para nada. Pero sí que son la vía a través de la cual entre ellos primero resuelven y si ya la cosa se pone un poco que es compleja, ahí estamos nosotros. Y cuando estos niños salen elegidos, ¿vale? Por sus compañeros, ¿cómo les acompañáis vosotros para que sean unos buenos alumnos ayudantes? Pues mira, después de haber hecho la presentación a cuarto, quinto y sexto, se hace en el salón de actos, todo en general, pasamos a hacer unas sesiones de sensibilización. Y ahí sí que juntamos a los alumnos por niveles y explicamos a los niños cuáles son esas cualidades, qué funciones van a tener, qué es un alumno ayudante, qué no es un alumno ayudante, y a partir de ahí ellos ya van entendiendo en qué consiste todo este proyecto y haciéndose una idea de si quieren o no quieren participar en él, porque Claro, esto es porque algo eso- voluntario, claro. Vale, eso iba a preguntarte, porque más o menos casi todos os dicen que sí o hay algunos que dicen Bueno, Hay que no? alguno que prefiere que no. que Hay alguno prefiere que que no. prefiere Porque a lo mejor le da vergüenza o porque no se ve capacitado, aunque otras personas crean que sí. Y hay alumnos que Han la dicho- minoría, la verdad. Sí, no, Pero hay total, algunas pero- personas que nos han dicho, yo prefiero no salir en la votación directamente, no estar... Este año no estoy disponible. Entonces eso se respeta, porque al final tiene que venir de algo de uno, Sí, ¿no? es algo que de impone, es dentro. algo que puede imponer un poco Sí. también. Entonces, bueno, después de estas Sí. reuniones, ya con los 12 alumnos elegidos, se pasa al programa de formación, donde los profes encargados, y a través de un cuadernillo y de unas dinámicas y unos vídeos, pues les intentamos dotar de herramientas, de escucha, de conocimiento, de educación emocional, Sí, que ellos autocontrol también. Sí, que sepan... Que sepan leer pues esa comunicación no verbal y esos mensajes que el otro te puede estar mandando para que ellos puedan acercarse o no, cuando sí, cuando no, cuando puedo entrar más en esta persona, cuando me deja lo tengo que respetar. Todo eso se hace con dinámicas, se ponen ejemplos reales. Sí, a mí es algo muy interesante que también me parece que uno para ayudar también tiene que aprender a ayudarse a sí mismo. mismo. Entonces se intenta como también poner al principio un foco en ellos de en qué momentos necesito ayuda, si la he sabido pedir, si no, si la he pedido y se me ha dado, cómo me he sentido cuando eso ha ocurrido, ¿no? El alumno, entiendo, ayudante, se apoya mucho a los profesores, ¿no? Con todo todo lo que recibe de sus compañeros, tendrá que intentar luego explicároslo para que vosotros lo Claro, imitéis. digamos como que ellos tienen en su ser, en su forma de ser, tienen esas cualidades. Eso es. Conocen las funciones, pero ahora todo eso hay que pulirlo, digamos, hay que dotarles de esas herramientas y también dotarles de momentos para que ellos se autoexaminen, emocionalmente también aprendan a controlarse y a tener una experiencia previa con ejemplos de cómo poder reaccionar ante determinadas situaciones. Y eso es lo que hacemos en la formación. A mí más que controlar sería más como conocerse. Como conocerse, Porque al sí. final es como eso, ¿no? Como volver al foco tuyo de, por ejemplo, si tengo que resolver un conflicto, pero tú eres mi amigo y la persona con la que has tenido un conflicto no, y yo soy alumna ayudante.
¿qué hago? ¿Me posiciono directamente contigo porque eres mi amigo? Pues ese tipo de cositas al final es de, vale, no, yo me tengo que conocer que, vale, sí, mi corazón está en mi amistad con esta persona, pero mis labores Ahora aquí soy son alumno otras, ayudante. tengo que escuchar de una manera muchísimo más objetiva, muchísimo más amplia, también luego hablar de cómo me ha hecho sentir eso, a lo mejor eso me genera algo con mi amigo, cómo vamos a gestionar. Entonces es complejo, es muy bonito porque al final es el día a día y cosas que luego nos van a pasar y nos pasan como adultas. Incluso el caso Pero- contrario, a lo mejor necesita ayuda una persona con la que a lo mejor yo no me llevo nada bien. Sí, 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 total. Y tiene que Y cumplir tiene con que su cumplir labor. con su labor. Claro. Entonces hay que saber ser objetivos y separar la parte más emocional y más personal de lo que realmente es tu función en el colegio, que para eso has sido elegido. Y esto de alumno ayudante entiendo que es un año escolar, ¿no? Por así decirlo. O si eres seleccionado un cuarto ya eres hasta sexto. Cada año sale uno, ¿no? Entonces mi pregunta es, en un año escolar, ¿cómo evoluciona desde que empieza hasta que termina? ¿Cómo lo veis eso? Pues después de este programa de formación, que son 5 sesiones, Son 5 sesiones. Sí. ¿Y qué es cada sesión? pues cada sesión se habla, pues esto, un poco de introspección, la primera, digamos. Luego trabajo de emociones, identificar emociones positivas y negativas, saber que todo el mundo tenemos este tipo de emociones y nombrarlas, porque al nombrar una emoción no es que desaparezca, pero de alguna manera sí que puedes La objetivas trascenderla, también y ¿no? la trabajas tú de otra manera para poder controlarla en un momento determinado y, estas identificarla. y estas 5 sesiones duran el año escolar. No, lo intentamos hacer pues en el primer trimestre para que ya estos alumnos estén dotados de estas herramientas y podamos empezar rapidito, digamos, este O sea, hasta que programa de no mejorar la hacen las 5 convivencia. sesiones Nada, no no. son alumnos ayudantes, por así decirlo. Son No alumnos empiezan- ayudantes, O sea, son pero- alumnos ayudantes, pero no empiezan a No, ponerlo claro, en claro. práctica todo. Lo que pasa Sí, pero sin tantas herramientas, digamos, ¿no? Entonces se intenta hacer Claro. rápido. Lo que pasa que sí que nos encontramos que cuando empezamos a formar ya se han dado esas situaciones. Entonces ya sí que en la propia formación podemos, sobre ejemplos reales, empezar a trabajar todas estas dinámicas con cuestiones del día a día reales. ¿Y qué cambios habéis visto a final de año escolar, por así decirlo? Pues la verdad que ha habido una mejora en la Importante. convivencia, Esa era sonrisa, en la ¿eh? autoestima. Sí, porque- Sale la sonrisa. Es que, pues eso, sí que es verdad que se mejora muchísimo la convivencia porque los conflictos disminuyen y luego es que todo el mundo quiere ser alumno ayudante, que es que me hace mucha gracia. Sí, porque al final es como que son unos elegidos, elegidas, pero en realidad lo que se intenta también, uno de los objetivos del proyecto es que alumnos ayudantes somos todos y todas, ¿no? Entonces al final es un liderazgo positivo que adquieren estos niños y sirven de ejemplo para el resto y el resto también se contagia, efectivamente. Y más en unos niños. Son unos niños al final, yo creo que cuanto el ejemplo, o sea, yo creo que es lo más importante para ellos y cuando ven cosas positivas a su alrededor intentan copiarlo. Claro. Efectivamente. De hecho, pues ese era el objetivo, que no solamente es el hecho de ayudar, mejorar la convivencia, sino generar esos valores, ¿no? Pues de compromiso, de ayuda, de solidaridad, de estar al servicio de respeto. Todo eso es lo que en el fondo pues se quiere transmitir. Qué bonito. Y yo entiendo, ¿no?, que vienen alumnos nuevos cada año, ¿no? Entonces esto es algo que les ayudará bastante, ¿no?, lo de este proyecto de Hombre, alumnos por ayudantes. Sí, precisamente ¿Cómo una se de las nota eso? funciones de alumnos ayudantes es acoger, que todo el mundo se sienta como en casa y estas primeras semanas no se intenta que seamos todos amigos, mejores amigos de todos, pero sí que estemos todos atentos a todos y estas personas sí que tienen esta tarea de presentarle a los demás profesores, enseñarle dónde va a dar pues música, dónde es el gimnasio, dónde es el recreo, dónde pues este tipo Claro, de cosas hasta- y estar un poco al loro de ¿está jugando solo en el recreo? Me voy a acercar, le voy a proponer si le apetece jugar al fútbol conmigo o subir a los toboganes. Entonces es un poco pues eso, ¿no? Que estemos Hasta tanto que profes como ellos de manera que se pendientes, integre claro, hasta a la que persona encuentren nueva. su propio espacio dentro del colegio. El alumno ayudante, pues es que lo dice el nombre, ayudante, vale, sí, estamos para facilitar una convivencia, que resolver conflictos, intentar que todo esté bien, que todo fluya y esté
acorde con lo que queremos, que es que estar cómodos, a gusto y como en casa, ¿no? Pero que el alumno ayudante también está para eso, acoger a los niños que vienen nuevos. Pues es algo que me parece espectacular. Ojalá yo cuando iba al colegio hubiese tenido esto, porque yo personalmente de pequeño, pues creo que cuarto o quinto primaria tuve dificultades pues por un tema familiar y no sentía a lo mejor el apoyo del colegio. Entonces, por aquí, o sea, a través de mi experiencia viene mi pregunta de, oye, todo esto suena fenomenal, pero tendréis dificultades en el día a día. ¿Cómo afrontáis esas dificultades y cómo las identificáis? Sí, ¿A través de los alumnos? ¿Vosotros os fijáis? Bueno, yo creo que es un trabajo en equipo y con estos alumnos en concreto sí que en el segundo trimestre comienza el programa de seguimiento donde les hemos entregado un cuadernito donde se les recuerda qué valores deben de tener, de qué manera escuchar o comunicarse desde la comunicación no violenta y todo este tipo de tips que hemos visto en la formación. Ellos van recogiendo en el cuadernito algunas cositas que suceden en el patio, en el comedor, en clase. Y luego las ponemos en común. Bueno, las ponemos en común en las reuniones. La reunión. Antes eran mensuales y justo en la evaluación. Siempre se hace una evaluación final y el año pasado pues unos peques nos pidieron las quincenales. queridas evaluaciones. Sí, ellos, bueno, pero es interesante. Pero son también momentos en los que vemos dónde poder mejorar y una de las mejoras es esa. ¿Y es con los alumnos? Claro, ¿O con los alumnos ayudantes? Es con los alumnos ayudantes en este caso, porque al final son representantes de, y es muchísimo más fácil hablar en pequeñito, digamos, que en grande, pero se intentan acoger desde esa evaluación todas las propuestas que nos hacen. En este caso fue eso, en vez de reunirnos en las reuniones de seguimiento cada mes, que sean quincenales y que haya más formación. Ah, qué bueno. Qué bueno. Entonces, bueno, pues... En cualquier caso, aunque las reuniones sean así de manera formal, cada 15 días, cada mes o como se establezca, ellos tienen la suficiente confianza y libertad para poder recurrir a esas personas referentes que impulsamos el programa y que dirigimos a sus instructores. Porque en definitiva somos todos miembros del proyecto. De lo mismo. O sea, sí. Total. Y esto me parece increíble, bueno, me parece un proyectazo, que aquí va a haber gente que os va a escuchar que no conoce nada de esto. Entonces, ¿qué le diríais a esas personas o a esos colegios para que esto sepan que de verdad es muy importante y tiene que estar dentro de un colegio? Pues justo ayer hablábamos en la reunión de profes, de alumnos ayudantes, de que el cole es una sociedad en miniatura y que al final todo lo que estemos experimentando dentro de este centro, cuando ellos salgan en su cotidiano, como adultas, como adolescentes, pues se lo llevan. Entonces creemos que es un proyecto precioso para una mejora de la sociedad luego. Claro. Te llevas compromiso, solidaridad, respeto, empatía, ayuda. Ojalá, autoestima también. Pues. Autoestima. Ojalá, os lo digo, ojalá hubiese estado en mi colegio. Sí, en el mío. Sí, ¿no? Es que al final es complicado. Y luego, y los alumnos, claro, vosotros, después de un año escolar y de alumnos ayudantes, ¿qué recibís de ellos? ¿Qué os dicen? Pues hombre... Quieren más. Tengo la sensación esa de que quieren más. Sí, como que ya se acabó. Sí. Me parece que también ellos se llevan como un refuerzo en su autoestima. Sí. El hecho de tú saber que tienes unas cualidades o a veces no saberlo y que sea tu propia clase quien te devuelva esa mirada es un regalo. Porque de repente brillas. Hay algunas personas que han pasado algunos casos en concreto de niñas que no sabían que iban a ser seleccionadas y que la clase ha decidido, oye, tú tienes estas cualidades, lo vas a hacer genial, y ella de repente brillar. Tanto a nivel social, ¿no? Como estamos extrovertida, como académicamente, porque claro, te sube la autoestima y estás como muchísimo más... Sí, más entusiasmada en todo. En todo. Entonces... Y bueno, pues eso que es un proyecto que invito a que se haga, porque es bueno para los niños y nosotros aprendemos muchos también, muchísimo. Y ya para terminar, una anécdota de todos estos años de algún niño que digas, wow. Pues yo, así como de anécdota concreta, es verdad que al final los peques que son seleccionados pues tienen un perfil donde tú, como les conoces desde que tienen 3 años,
pues vas viendo pues que tienen este tipo de facilidades a la hora de comunicarse y No tal. sé, Pero más, sí que pero creo- más que anécdota, a lo mejor es el ver a esa persona que has conocido desde hace muchísimo tiempo, desde pequeñito, y verla ya así, que sea alumno ayudante y lo bien que lo ha hecho, es como, no sé, que llena muchísimo, sí. Sí, había Como algunas niñas que docente, decían, o- quiero estudiar psicología. Ay, a mí- ¿No? a O mí sea, como eso- que de repente una vocación que se Sí, queda ahí en tu nace. corazoncito y dices, ah, pues qué bonito, ¿no? De pronto, porque en el cole también hay parte de fomentar esa vocación para el futuro. Qué Entonces, bonito. Qué bonito. Pues oye, de verdad, Marisol y Marina, millones de gracias. Ha sido un A ti, placer. muchas Y gracias. Enhorabuena nosotros, por el un labor y el placer también. proyecto. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Vale. Muy bien. Gracias. Gente pequeña. Haciendo cosas pequeñas. Podemos cambiar el mundo. Aquí cabemos todos. ¿Y yo? Tú también. ¿Y yo? Vente para acá. Ahora tenemos el placer de tener a dos alumnas ayudantes. Tenemos a Andrea y a Rocío, ¿cómo estáis? Bien, muy bien. Bien, muy bien. ¿Bien? Contenta. ¿Contenta? Oye, a todos los alumnos que han pasado por aquí les he preguntado que de qué equipo son. Dame una buena alegría, por favor. ¿De qué equipo eres? De Real Madrid. Bien, bien. ¿Te encanta el Madrid? Sí, Sí. Estamos un poquito mal, ¿no? un poquito sí. Pero bueno, Bien, lo conseguiremos, ¿no? sí. ¿Les ponemos alumnos ayudantes para que se integren un poquito más y crezcan? Sí, Sí. Yo creo que con eso alguna victoria sacaremos. sí, podría ser. Pues nada, ya se lo diré. Esperemos que el Real Madrid, Xavi Alonso vean esto y a ver si te llaman para que les ayudes. Ahora nos cuentas cómo les vas a ayudar. Andrea, cuéntame un poquito quién eres, qué es lo que haces. Pues mira, yo soy alumna ayudante en el Jesús María de García Noblejas y estoy en el último curso, en segundo de bachillerato. Y bueno, pues yo llevo siendo alumna ayudante desde el primero de la ESO, o sea que ya llevo mis 5 añitos ejerciéndolo. Qué bueno. Y bueno, pues la verdad es que para mí es un trabajo que conlleva bastante percepción a la hora de sumergirte en todo lo que es esa pequeña sociedad que hay en el colegio. Entonces estás siempre un poco más a la expectativa de cualquier tipo de persona en el centro y la verdad es que bien. Qué O bueno, sea que qué bueno. ¿Y tú, Rocío? Bueno, yo soy alumna ayudante desde el año pasado ¿Vale? y pues ¿En qué curso estás? en quinto ¿En quinto? de primaria y pues nada, pues es genial ser alumna ayudante otro año más. ¿Porque te han elegido otra vez? Sí, Ah, mira, qué bueno. O sea, eso es que lo estás haciendo muy bien. sí, eso creo, pero no sé. Sí, ¿no? Pues yo creo que sí que vamos a tenerte que enviar al Real Madrid, ¿eh? A que ayudes un poco. Bueno. ¿Y qué es para ti ser alumna ayudante? Bueno, pues es un placer porque es lo mejor, pues puedes ayudar a los compañeros y ellos siempre te la van a devolver y siempre te van a volver a ayudar. Ah, sí. O sea, es como tú les ayudas, ¿no? Y de ellos recibes más cariño todavía. Sí. Qué guay. Y bueno, también pues vences algunos miedos y cosas así. Uy, eso vamos a entrar, que me gusta. A ver, eso luego lo desengranamos un poquito para que me cuentes cuáles son esos miedos y cómo los has trabajado, ¿te parece? Vale. Oye, Andrea, y para quien no sepa qué es este proyecto, cuéntame un poco de qué va esto de ser alumno ayudante. pues, a ver, el ser alumno ayudante es sobre todo, pues, emprender esa acción entre la clase, o sea, principalmente va dirigido a tu propia clase, pero luego tienes la libertad, cuando una vez estés mejor formado, de poder ejercerlo en distintos cursos, en distintas clases, pero sobre todo es como la labor de cuidar esa pequeña sociedad que hay en el colegio, a la que, o sea, bueno, el colegio es como un segundo hogar al fin y al cabo para los alumnos, entonces es como proteger un poco y hacerlo un poco más cómodo en el hecho de que los alumnos estén mejor integrados, se sientan en confianza, así que más o menos es eso. Vale, y con lo que me está diciendo Andrea, Rocío,
O sea, ¿cómo es ese día a día de un alumno ayudante para ti? Bueno, es un día normal en el que si tienes que ayudar a alguien, cumples con tus responsabilidades, que son pues la escucha activa, la observación, estar atento e intentar ayudar todo lo que puedas. Y cuando tú pones en práctica todas esas habilidades que tú tienes, que seguro que tienes muchísimas más, ¿cómo luego intentas ayudar a tus alumnos o cómo intentas transmitirles que tienen que mejorar, por así decirlo? Bueno, es que pues yo intento ayudar con lo que sea y pues ellos me explican lo que les pasa y yo intento, pero muchas veces no se puede en estos casos, ¿No algunos se dejan, casos. no se dejan ayudar o qué? Bueno, no, a veces hay que llamar a los profesores para que te echen una mano. Ay, eso es. Ahí los profesores tú te apoyas en ellos, ¿no? Y te orientan un poco Sí, y pues les ayudan también bastante. a los compañeros. Qué bueno. Y Andrea, ¿cómo es pues eso, un día típico de un alumno ayudante para ti desde que has empezado? Pues, como ella ha dicho, la verdad es que es un día muy normal porque realmente ya llevas una formación bastante consolidada y pues es un poco el estar atento, tener la escucha activa, como bien ha dicho, y siempre estar como tratando de ver fuera de las expresiones de los demás, fuera de esas pequeñas cosas que a veces no notamos y tratar de pues, sensibilizar eso un poco más y tratar de arreglar eso en los alumnos. Antes me has dicho que había momentos en los que superabas algunos miedos, ¿no? ¿Cuáles son esos miedos? Pues muchas veces cuando tienes vergüenza de salir al público, cuando te presentan ante todo el colegio, pues da un poco ahí de vergüenza, pero lo superas al final. Y pues... Sobre todo eso, ¿no? Sí, sobre todo eso. Porque luego tú relacionarte con tus compañeros, intentar ayudarles, eso no es un miedo, ¿no? Porque eso es un reto. Es un reto, sí, pero no es un miedo como tal. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ese reto qué tal lo llevas? ¿Te gusta? Bien, me gusta. Qué bien, qué bien. Y tú, Andrea, en el día a día, o sea, Rocío, me imagino, pues eso, que vea esos miedos que ella dice, ¿tú alguna vez has tenido algún miedo o algo que te haya generado un poco de respeto? Pues sí, la verdad es que sí, porque yo, por ejemplo, siempre me he considerado una persona sociable, pero tampoco creía que la gente lo veía en mí. Y cuando me eligieron como alumno ayudante vi esa percepción que la gente tenía de mí que luego me ayudó a vencer ese propio miedo que yo tenía de decir, oye, pues a lo mejor yo no soy tan social como me creo. Entonces, en el momento en el que ya me vieron de esta manera fue como vencer ese miedo de decir, pues sí, yo creo que lo que soy es tal cual como es y la gente también lo cree así. O sea, que al final te están ayudando ellos mismos a ti. Sí, de hecho es eso, lo que ella se expresa muy bien porque ha dicho muy bien que uno ayuda, pero también recibe esa ayuda. Y la verdad es que es totalmente el día a día, se pasa siempre al final devolviendo lo que uno da. Claro, o sea, pues, o sea, esa convivencia que me está diciendo Andrea en el día a día con tus compañeros, ¿cómo es? Pues es que somos compañeros normales, tampoco somos una excepción, solo intentamos ayudar cuando estemos ahí y ser un ejemplo para los demás. Porque aunque no sean los demás alumnos ayudantes, que también estén ayudando. Total. Y ves que este proyecto suma, ¿no? O sea, que ayuda mucho a los compañeros. Sí, ¿Pero bastante. en qué lo ves exactamente en el día a día de tus compañeros? No solo en ti, que en ti, o sea, es que me pareces una crack, Rocío, eso es así. Entonces, quiero entender cómo tus compañeros reciben este proyecto. ¿Cómo lo ves tú desde alumno ayudante? ¿Cómo ves esa mejora, esa evolución de tus compañeros? Pues Si es que la ves, claro. yo la veo bien y pues la veo normal. Sí, ¿no ves que este proyecto de alumnos ayudantes desde que empiezan hasta que terminan el curso les ha ayudado? Sí, les ayuda bastante, pero es que tampoco hay muchos conflictos. Hay pocos. Pero igual porque estáis ahí, los alumnos ayudantes. Sí. Entonces, si quitamos la función de alumno ayudante, ¿vale? Si no existiera,
¿Tú crees que a lo mejor en el día a día sería todo un poco más complicado? Sí, Sí, ¿no? Entonces la evolución es buena. Sí, ¿no? sí, porque muchas veces los profesores pues no ven los conflictos y pues ser alumno ayudante pues puedes verlos y cuando con los compañeros no quieren hablar con nosotros, pues con los profesores, pues con nosotros pues se sienten más a gustos, somos de su edad y pues nos entienden mejor. Claro. Y eso que dice Rocío, ¿no? De que los compañeros se apoyan más en vosotros, joder, a mí me surge una duda. Vale, yo te estoy contando a ti algo que es mío de confianza, pero no quiero que se lo cuentes al profesor. ¿Cómo gestionas eso? Bueno, pues la verdad es que, sinceramente, brindar la confianza a la persona con la que estás tratando es lo primordial, de hecho. Pero sí que es verdad que en muchas situaciones, sobre todo en el ámbito de la ESO y más lo he sufrido más en bachillerato, es el hecho de que no quieran comunicárselo a un profesor, porque empiezan ya las experiencias un poco más privadas, más tal. Pero en ese sentido yo creo que los alumnos ayudantes no tienen por qué siempre lidiar o tener como mediador a un profesor o un tutor, porque muchas veces las situaciones las podemos manejar nosotros mismos. Pero sí que es verdad que en otras situaciones que son un poco más bruscas o más brutales, sí, tendemos a pedir la ayuda. No notificando realmente quién es de la persona de la que se trata o qué problema, pero sí diciendo, mira, oye, pues tengo una persona que tiene tal problema. Muchas veces pues también recurrimos a las orientadoras del colegio, que siempre nos ayudan también a meditar un poco ese problema y decir, pues vale, ya creo que con esto puedes ayudarle a entender su situación y que ella misma pueda encontrar solución a ello. Claro, claro. Y entonces, para tener todas estas habilidades, antes he hablado con Marisol y con Marina sobre unas dinámicas, ¿no? Que eran 5 dinámicas. Sí, unas campañas de solidarización. Uy, sí, ¿no? Bueno, es que yo sepa, ¿no? Eran cinco como capsulitas dinámicas que os enseñaban a ser alumnos ayudantes, ¿no? ¿No sabemos cuáles son? Joder, o sí sabemos cuáles son. Bueno, es que, por ejemplo, en mi Lo centro, de escucha activa, ¿no? Lo había escuchado. pero, por ejemplo, en mi centro sí que es verdad que se hacen estas campañas, pero es un par al principio del trimestre, igual y para Pero tener porque a lo mejor esas... tú ya estás preparada, ¿no? Entonces a lo mejor tú que eres más pequeña, tú tienes 5 dinámicas que te enseñan a cómo ser alumno ayudante. ¿Cuáles son esas dinámicas? Pues las dinámicas, pues la escucha activa, ¿Vale? la observación, ¿Vale? estar atento, intentar ayudar y controlar las emociones. Joder, qué bien te lo sabes, madre mía. No, ni Marisol ni Marina me lo han dicho así de bien, ¿eh? Y para ti, ¿cuáles son los valores más importantes de ser alumno ayudante? Yo creo que la empatía es una buena, porque tienes que ponerte en el lugar del otro y pues cuesta un poco más Claro. muchas veces. Y yo creo que todas son importantes, porque te formas así de alumno ayudante y pues todas son importantes. Si tienes más que otra, pues bueno, no importa tanto, pero si no tienes de una y de las otras, pues no vas a ser un buen alumno ayudante. O sea, hay que desarrollarlas todas, pero la que más crees que puede ser importante a la hora de ser alumno ayudante es tener la empatía bien desarrollada, ¿no? Yo creo que es algo muy importante, sí, tienes toda la razón, porque al final ponerte en el lugar del otro, ¿no? Yo creo que es algo que te hace entender mejor las cosas. Ya, sí, en los conflictos pasa porque muchas veces pues tienes que escuchar a las dos personas o tres, las que sean, y pues tienes que ponerte en el lugar de los dos. Claro. Y me decían antes Marisol y Marina que muchas veces a lo mejor a ti te podía pasar como alumno ayudante, ¿no? Que hay un conflicto entre compañeros y uno de esos compañeros es muy amigo tuyo. Y al final no te puedes posicionar ahí, tienes que ver, pues ser objetiva. Sí, tienes que escuchar a los dos y tienes que dejar tus emociones y tu amistad para saber qué tienes que hacer. Qué bueno, qué bueno. Eso me imagino, ¿no? que te pasará a ti, ¿no? Muchas veces. Sí. ¿Cómo gestionas eso? Bueno, es siempre una visión aparte, es decir, tienes que escuchar a ambas partes del problema y
pues ser el mediador. Al fin y al cabo eso es ser alumno ayudante, tratar de mediar entre los conflictos de una persona con sus propios problemas o entre dos personas. Entonces es siempre actuar un poco así de mediador, tienes que ser independiente a lo que realmente estás comprometido con una relación con un compañero o lo que sea. Sí, que no es fácil a veces, ¿eh? Hay que saber posicionarse bien. Sí, y discernir sobre todo. Discernir, sobre todo, qué palabra más bonita. ¿Y tienes alguna experiencia que te haya pasado algo de esto y cómo lo has gestionado? Sí, el año pasado pues resulta ser de que 3 compañeras, una compañera pensaba que las otras 2 pues estaban diciendo cosas malas de ella Vale. y pues no sabía cómo solucionarlo y acabamos comunicándolo a la profesora. Ella escuchó a las 2 partes, igual que había hecho yo antes, y pues al final se quedó en un malentendido. Claro, por falta de comunicación sobre todo, ¿no? Me imagino. Sí, eso suele pasar, pero eso pasa hasta con los mayores. O sea, 10 años me has dicho que tienes. Madre mía, te voy a robar, ¿eh? Porque, madre mía, yo tengo que aprender mucho de ti. ¿Tú has tenido alguna experiencia, algún conflicto con alguna compañera y alguna amiga y hayas tenido que posicionarte? ¿Cómo has gestionado eso? Sí, la verdad es que he tenido una experiencia. Hubo una vez que una compañera estaba discutiendo con otra y bueno, pues me acuerdo llegar a clase y escuchar esos gritos y decir, ¿qué pasa? Entonces me alarmé un montón y lo raro es que no venía ningún profesor. Entonces me tocó a mí decir, me senté con una. Primero, de hecho, por tratar de ser imparcial en este tema, me senté justo con la que no es mi compañera. Entonces empecé a escucharla y me empezó a hablar, me empezó a decir por qué había surgido el problema, por qué estaban discutiendo y luego me senté con mi otra compañera y ahí a escuchar. Y cuando tomé una decisión, o sea, lo medité un tiempo y les dije, mira, por ahora me gustaría que hicierais tal cosa y sobre todo que os digáis lo que me habéis dicho a mí. Porque cuando una persona habla en confianza contigo, te cuenta, pausa y te cuenta no porque está enfadada, o sea, no te muestra su enfado, sino el por qué está enfadado. Entonces, justo eso que me habían dicho las dos era la solución para el problema que tenían. Y dije, si os hubierais escuchado la una a la otra, esto se hubiera terminado mucho antes del final. Es que cuando estás enfadado es que no escuchas, o sea, No, te sí. pones aquí las dos placas y es que no ves nada más que lo que tienes enfrente. Y te estaba viendo como a sentir todo el rato con lo que estaba diciendo, ¿eh? Sí, la verdad. ¿Te ha pasado? Sí, una vez 2 amigos, pues eran amigos y los 2 eran mis mejores amigos y pues tenía que solucionar el problema hablando con los 2 y al final la solución la tenían ellos, solo que no se habían escuchado y habían decidido pegarse. Claro, es que sí, claro, es que si no se escuchan es que es súper importante la comunicación. Pero eso es lo que decíamos, que cuando estás enfadado es que no muchas veces tienes que parar, que es que en otros podcasts nos hablaban del semáforo, que era lo del rojo, ámbar y verde y los procesos para resolver los conflictos. Y Rocío, ¿qué le dirías a un futuro alumno ayudante de por qué tiene que serlo? Porque este proyecto pues tiene un impacto positivo porque pues conecta con un entorno colaborativo Vale. y sociable Y sociable. Parece que tú has estudiado, ¿eh? y solidario. O sea, que tú a un compañero ahora mismo que le ves por la clase o por el colegio, ¿qué le dirías? Tío o tía, tienes que ser alumno ayudante. ¿Por qué? Porque somos agentes de cambio y pues somos los que seremos las futuras personas para hacer que este mundo viva en paz. ¡Joder, qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, Rocío, que no puedes tener 10 años. ¿Qué pasa aquí? Pareces una señora de 50. Una inteligencia ¿Cómo hablas? emocional excelente. Sí, sí, joder. Qué crack eres, tú has llegado muy lejos. Además, si eres del Madrid, ya ni te cuento. ¿Y qué mensaje final darías a familias que te están escuchando que no son de este colegio
sobre este proyecto y del por qué es importante este proyecto en cualquier entorno. Pues porque ese entorno estaría garantizado que sus hijos, sus sobrinos, sus conocidos estén llegando a un sitio donde la primera sensación que tengan es de comunidad y de entendimiento social. Sobre todo porque están garantizando que puedas dejar a tu hijo, a tu conocido en un espacio, sobre todo que le asegura el que pueda estudiar de manera más segura, porque está teniendo una confianza que no muchos entornos pueden garantizar. Muchas veces en los colegios, en los patios y en las clases se crean entornos muy hostiles que pueden dificultar luego el desarrollo académico que puede emprender el estudiante. Entonces, creo que es una manera de suavizar un poco más el dónde estás llegando, sobre todo porque vienes nuevo, en el caso de cambiar de colegio y todo. Entonces, ayuda mucho a esta comodidad que se tiene que tener a la hora de estudiar. Totalmente. Oye, pues me ha quedado todo muy claro. Andrés, Rocío, millones de gracias por darme esta masterclass de alumno ayudante y ha sido un placer conoceros. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.